Queridos hermanos, el mismo salmo de hoy nos recuerda que el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. Pero también nos dice el Salmo, el Señor es justo y aunque perdona todas nuestras culpas y cura todas nuestras enfermedades, necesitamos pedirle perdón, porque si no podemos ser castigados. Vamos a escuchar en la segunda lectura y también en el Evangelio esa llamada del Señor a la conversión. Empieza la primera lectura del libro del Éxodo con esa manifestación explícita de quién es Dios, en aquella escena impresionante en el Sinaí, en la que aquella zarza ardiendo que no se quemaba, Moisés siente curiosidad, voy a acercarme para mirar este espectáculo. Se acerca a aquel lugar y el Señor, al ver que se acerca para mirar, lo llama desde su nombre, con su propio nombre, Moisés, Moisés, y el Señor le dice, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Vale la pena detenernos muy brevemente en esta alusión al terreno sagrado. Quítate las sandalias, no te acerques, es terreno sagrado. Es una alusión a la necesidad de cuidar bien todo lo que se refiere al Señor, de adorar al Señor, de cuidar lo que podríamos llamar la piedad de la liturgia, la piedad en todo lo que se refiere al trato de las cosas santas, el templo, la casa de Dios, donde Él está, no en una zarza ardiendo, pero sí en la presencia escondida del Señor en el sagrario, en las especies eucarísticas. Queridos hermanos, cuidemos esa urbanidad de la piedad. Sepamos hacer una genuflexión cuando pasamos delante del Santísimo, salvo que por motivos de edad o por alguna otra razón, pues uno ya no pueda arrodillarse. Por eso también durante la consagración los fieles están de rodillas, durante la exposición al Santísimo estamos de rodillas. Al recibir la comunión, ¿se puede recibir de pie? Sí, se puede recibir de pie, pero nada impide recibirla de rodillas si uno puede arrodillarse. Manifestaciones de la urbanidad de la piedad, que hoy es muy necesario, porque son manifestaciones concretas de fe en que estamos delante de Dios. Vemos hoy en las visitas de tanta gente a los templos, más bien a veces por un motivo turístico, pues con qué indiferencia la gente pasa delante del Santísimo, delante del Sagrario, sin ningún gesto de nada. ¡Qué pena! Eso no debe ser así. Tenemos que nosotros educar al pueblo para que viva esa urbanidad de la piedad. Ante una persona que tiene una cierta dignidad, a nadie se le ocurre tratarle de cualquier manera. Sería una falta clara de educación, de no saber estar. Pues queridos hermanos, que sepamos estar delante de Dios, que es tan importante. Porque Él es Dios y nosotros somos criaturas suyas. Le dice a Moisés, cuando le pregunta, si la gente me pregunta quién eres, le dirás, yo soy, el que soy te envía a los demás, yo soy. Nos puede llamar la atención esa manera de definirse Dios a sí mismo. Yo soy Yahvé. Esa palabra hebrea que está recogida aquí, en aquel triángulo, la Santísima Trinidad, Yahvé. Yahvé significa yo soy, el que soy. Puede parecer una cosa simple, pero no es tan simple. Dios no dice simplezas, evidentemente. Simplezas las decimos nosotros. El que soy significa el que no puedo no ser, el que soy desde siempre, el que da la vida a todo lo demás. Yo soy el que soy y tú, cada uno de nosotros, somos los que no somos.
Somos porque Dios nos ha dado la existencia. No tenemos la razón de ser en nosotros mismos. Qué importante. La distinción esencial entre Dios y las criaturas, a las que crea por amor y para amar. Y que nosotros, por tanto, tenemos la obligación moral de reconocerle como Dios, de amarle, de adorarle. Eso no nos hace menores, no nos hace pequeños, al revés, nos hace grandes, porque justamente nuestra grandeza, lo que tenemos de grande, es lo que tenemos de criatura de Dios y, en cuanto a cristianos, de hijos de Dios. Esa es nuestra grandeza. Que la perdemos cuando nos alejamos de Dios, porque entonces nos hacemos esclavos del pecado. ¿Qué es lo que le pasó a Israel? El Señor va a tener una muestra enorme de amor con su pueblo, liberándole a través de Moisés de la esclavitud en Egipto, y va a hacer unos milagros portentosos para librar a su pueblo. Y sin embargo, ese pueblo que ha visto milagros increíbles, después en el desierto se van a olvidar de Dios cuando llegue el hambre, aunque Dios va a enviar el maná, o cuando tengan sed y Dios va a hacer brotar el agua de la roca aquella de Horeb. Pero se van a cansar de aquel maná y se van a volver a los ídolos y van a construir un becerro de oro y van a adorar al becerro cuando Moisés baja con las tablas de la ley del monte Sinaí. Resulta que Dios se vuelca con ellos para liberarlos de la opresión de Egipto y sin embargo ellos se olvidan de Dios, se olvidan de su Creador. ¿Y qué va a pasar? Decíamos antes, Dios es infinitamente misericordioso, pero es también infinitamente justo. Y cuando los hombres reiteradamente nos olvidamos de Él y no queremos saber nada con Él, pues Dios nos puede castigar. La misericordia de Dios es perfectamente compatible con la justicia, pero Dios no puede dejar de ser justo. Y si nosotros hacemos el mal, pues podemos recibir el castigo que corresponda a nuestra maldad. ¿Qué le pasó a aquel pueblo que salió de Egipto? Nos lo dice San Pablo en la segunda lectura. Dice aquí, la mayoría de ellos, aunque habían visto milagros, repito una vez más, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. No entraron en la tierra prometida, murieron en el desierto. En aquellos 40 años, ya los mismos 40 años ya es también una parte del castigo de Dios, porque podrían haber tardado un par de meses en llegar de Egipto a Israel. 40 años, dando vueltas. Y no entran por su alejamiento de Dios, reiterado. Y el Señor, ¿qué nos dice en el Santo Evangelio? Que nos tenemos que cumplir, porque si no nos convertimos, pereceremos. Y nos pone estos ejemplos de aquellos galileos, aquellos otros sobre los que había caído la torre de Siloé. No eran más culpables que los demás, perecieron. Queridos hermanos, todos necesitamos acogernos a la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios no nos va a faltar nunca si nosotros nos acogemos a esa misericordia. Lo cual significa reconocer nuestros pecados. Y si reconocemos nuestros pecados, Dios nos perdona. Hemos leído ayer, sábado, por la mañana, la parábola del Hijo Pródigo en la liturgia de la misa. Dios es ese Padre del Hijo Pródigo que está esperándonos constantemente para que volvamos a Él. Y cuando volvemos, como aquel Hijo Pródigo, el Padre estaba esperando y le llena de besos y organiza una fiesta, como si aquel hijo hubiera venido de hacer un gran bien a la humanidad o un gran bien a la familia y venía de gastarse tontamente la herencia que su padre con gran generosidad le había dado sin tener obligación de hacerlo.
porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. El corazón misericordioso de Dios. Pero repito, Dios es justo. No podemos burlarnos de Dios. No podemos tomarnos a broma a Dios. Ayer en la catedral el cardenal adelantó, porque es el martes, pero como era domingo y tal, el cardenal quiso adelantar para ayer en la catedral la celebración de la fiesta de la familia, que celebraremos el martes. Y claro, el cardenal habló lógicamente mucho del respeto a la vida y por tanto de no matar a nadie, el aborto concretamente. Desde que se aprobó el aborto en España, hace ya más de 30 años, ha habido, según decían los obispos, más de 2,5 millones de abortos. Solo el año pasado, más de 100.000 abortos. Eso clama al cielo, clama al cielo. Queridos hermanos, ¿cómo no vamos a acudir a la misericordia de Dios? ¿Cómo no vamos a reconocer nuestros pecados? Os digo, los que estamos aquí ahora, ¿no me entendéis? Que sepamos reconocer esas maldades y la guerra y tantas otras cosas, tantos atentados contra la vida humana, tantas estructuras de pecado como hay en el mundo, ¿no? Claman al cielo. Tenemos que pedir el perdón, la conversión de los corazones, la conversión de los corazones. Si no os convertís, nos dice el Señor en el Evangelio hoy, pereceréis. Dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien en todos los campos, particularmente ahora en el que se refiere a la vida humana desde la concepción. Y tenemos un tiempo. El Evangelio de hoy termina con esta parábola de la viña, de la higuera plantada en la viña. No daba frutos, ya lleva 3 años que no da frutos. Y el Señor está dispuesto a cortarla, voy a cortarla, porque no da fruto. En fin, vamos a pedir al Señor que nos conceda un año más, como aquí le dice el viñador. Déjala todavía este año, yo cavaré alrededor, echaré estiércol, a ver si da fruto. Tenemos que dar fruto, queridos hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que dar frutos espirituales, frutos de buenas obras, de caridad, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de servicio, de entrega, de desprendimiento. Tenemos que dar fruto. Pues que el Señor nos ayude y que encomendemos tantas situaciones de este mundo nuestro para que demos fruto, para que pidamos perdón de nuestros pecados, con la oración, con el examen de conciencia, acudiendo al sacramento de la confesión y haciendo penitencia. Que así sea.